Hola, mi nombre es Fabiola. Soy originaria de un pueblo. Soy ama de casa. Les voy a contar algo muy feo que me sucedió cuando estaba embarazada de mi primer hijo. En ese tiempo, mi esposo y yo vivíamos en casa de mis suegros. La casa tenía el baño en el patio, donde había varios árboles, y por las noches sentía miedo salir al baño. Cuando se encontraba mi esposo, él me acompañaba, pero empezó a trabajar de noche y yo me quedaba sola en mi cuarto. Cuando tenía ganas de ir al baño, era inevitable y me tenía que ir sola porque no podía molestar a mi suegra. Una madrugada empecé a sentir ganas de ir al baño. Por más que me quise aguantar, no pude. Con el embarazo no se puede. Y con miedo me levanté y me dirigí al baño. Entré. Cuando estaba sentada, por abajo de la puerta se veía una sombra. Yo pensé que era mi suegra o alguna de mis cuñadas, esperando a que yo saliera para entrar ella. Empecé a preguntar, ¿quién está ahí? No me contestaba, solo escuchaba su respiración y de pronto una voz distorsionada empezó a decirme, Fabiola, Fabiola, y después de eso empezó a moverme la puerta mientras me maldecía. Yo estaba a punto de desmayarme por el miedo que tenía. Empecé a rezar y poco a poco todo volvió a la tranquilidad. Pero yo no quería salir del baño, por miedo a que esa cosa estuviera afuera. Empecé a gritar con la esperanza de que mi suegra o alguien me escuchara. Una de mis cuñadas me escuchó y fue corriendo hacia el baño. Yo estaba temblando y me llevó agarrada hasta la casa. Ahí les conté todo. Mi suegra me dio un té para que me calmara y no le afectara a mi bebé. Después de eso, ya nadie salía solo al baño. Siempre nos acompañábamos. Pero eso no ha sido todo lo que me ha pasado. Cuando mi esposo se cambió de trabajo, tuvimos que irnos lejos de la casa de mis suegros. Al lugar donde llegamos, mi esposo rentó una casa, no muy grande, pero con todos los servicios. Bueno, yo estaba muy contenta porque por fin teníamos privacidad. Era la primera vez desde que nos casamos que tendría la casa para mí sola. Ya mi niño tenía 2 años. Compramos los muebles necesarios y empezamos una nueva vida. Pero teníamos apenas 15 días viviendo en esa casa, cuando se empezaron a escuchar ruidos, como si abrieran el refri. En otras ocasiones se escuchaba que se sentaban en los sillones. Mi esposo decía que era mi imaginación, porque él no escuchaba nada, pero yo sabía que no era así. Mi hijo dormía en una cuna, junto a nuestra cama, porque no lo quise dejar solo en la otra habitación, y escuchando esos ruidos, menos lo iba a dejar solo. Bueno, así pasaron las noches, y los ruidos fueron aumentando. Las cosas las empezaron a cambiar de lugar. Si yo dejaba mi cartera en el comedor, amanecía en la sala. Una madrugada me despertaron unos pasos en el pasillo. Parecía como si trajeran tacones. Desperté a mi esposo para que él también escuchara. Y fue entonces cuando creyó lo que le había dicho, porque salió al pasillo, buscó por toda la casa y no encontró nada. Todo estaba cerrado. Las ventanas las dejamos con seguro, bien puesto, y la puerta de enfrente estaba con llave.
La puerta trasera también estaba muy bien cerrada. Entonces, a mi esposo le empezó a dar escalofríos y me dijo, tenía razón, aquí hay algo. Nos quedamos unos minutos en la sala, pensando qué era lo que había en esa casa, porque era algo que no se iba. Empezamos a sentir una presencia, como si nos estuvieran observando. Mi esposo me dijo, pues, vámonos a dormir, porque no podemos hacer nada. Nos retiramos a la cama, y de nuevo se empezó a escuchar los ruidos en la cocina. Ni mi esposo ni yo pudimos dormir. Pasó esa noche, y toda una semana no se escuchó nada. Me sentía tranquila. Pensé que ya todo había terminado, pero no fue así. Una madrugada, mi hijo empezó a llorar. Mi esposo y yo nos despertamos y los dos al mismo tiempo gritamos. Con la luz de una pequeña lámpara que dejaba en el pasillo, alcanzaba a entrar luz por debajo de la puerta y la ventana que teníamos en el cuarto. Así que estaba muy iluminado. Lo que nos hizo gritar a los dos era que junto a la cuna de nuestro hijo se encontraba una señora. Se alcanzaba a ver su rostro pálido, pero a la vez era como transparente, toda ella vestida de blanco, y estaba mirando a mi hijo. En el momento que mi esposo se levantó de la cama para abrazar a nuestro hijo, esa señora se fue atravesando la pared. Mi esposo y yo nos quedamos muy nerviosos y a otro día empezamos a buscar una casa para rentar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Mi nombre es Mariela, soy ama de casa y tengo 3 experiencias para compartir con ustedes. Antes de casarme, cuando vivía en casa de mis padres, me sucedió algo tan aterrador que todavía me da miedo recordarlo. Tenía la edad de 14 años cuando mi mamá se enfermó. Al ser yo la mayor, me hice cargo de los quehaceres de la casa, de cuidar a mis hermanos más pequeños. Tenía que levantarme muy temprano para ir al mercado y traer todo lo que ocuparía para hacer la comida. Al mercado acudía 3 veces a la semana. Los domingos estaba más concurrido, así que no me daba miedo transitar por las calles de mi pueblo. El mercado me quedaba retirado de mi casa y había un tramo donde estaba una higuera muy grande y frondosa. Ahí se ponía muy oscuro el camino, porque sus ramas tapaban toda la luz, tanto de la luna como la luz de los postes, aunque había una que otra casita, no muy lejos de la higuera. Aún así, estaba muy solo, así que en ese tramo yo pasaba con mucho miedo, y no sé si les pasa lo mismo que a mí, pero entre más miedo siento, camino más lento, y eso hacía en ese lugar. Caminaba sintiendo un escalofrío y sintiendo que alguien me observaba desde la oscuridad. Sentía una mirada sobre mí. Agachaba mi cabeza sin voltear para los lados. Cuando pasaba y llegaba donde ya había luz, sentía un alivio. Ya de regreso estaba la luz del día. Ya no era lo mismo, pero un día jueves que me tocó ir al mercado, sentí esa misma sensación al pasar por esa higuera. Y no sé por qué, pero algo me hizo voltear. De entre la oscuridad salió una mujer vestida de blanco. Con la poca luz que se colaba de entre las ramas de la higuera, pude ver su rostro calavérico. Lo único que pude hacer fue gritar por el susto.
Quise correr, pero no pude. Era como si mis pies estuvieran clavados en la tierra. Seguí gritando, mientras que esa mujer seguía avanzando lentamente hacia mí. Mis gritos eran tan fuertes que me escucharon personas que vivían cerca de esa higuera. De un momento a otro, ya estaban algunas personas junto a mí, preguntándome qué era lo que me pasaba. Yo con la voz entrecortada les decía que ahí estaba una mujer calavérica que venía hacia mí, pero ya no había nada. En ese lugar donde le señalé, desapareció sin dejar huella. Después de ese día, ya no volví a ir al mercado a tan temprana hora. Bueno, pero como les dije al principio, tengo otras dos historias. Aquí va la segunda. Mi abuela paterna siempre le dijo a mi papá que la casa donde ella vivía sería su herencia, pero que después de que ella muriera, nos tendríamos que ir a vivir ahí. La casa de la abuela es muy grande, tiene una huerta de mangos y otros árboles frutales. Las recámaras son muy amplias, tiene 3 pasillos, uno hacia el patio y otro que va para la cocina, y el tercero que lleva a las recámaras. Bueno, pues resulta que mi abuela se enfermó de gravedad. Duró 3 meses enferma. Después de pasar una agonía dolorosa, mi abuela falleció. Y así como dijo mi abuela, mi papá le cumplió. Nos fuimos a vivir a la casa de la abuela, que ya era legalmente de mi papá. Ahí nos acomodamos toda la familia. Mis 3 hermanos, Chuy, Pepe, Marcos, y mis 2 hermanas, Doris, Maite y yo. Todos teníamos nuestra propia recámara, cosa que en nuestra antigua casa no teníamos. Dormíamos, mis 2 hermanas y yo, en la misma recámara, y mis 3 hermanos en otra recámara. También dormían juntos, así que nunca tuvimos privacidad. Ya para ese entonces, todos estaban grandes. Ya no éramos niños. Yo tenía 20 años, y mis hermanos, pues como ya les había dicho, son más chicos que yo. A mí la escuela no me gustó mucho. Solo terminé la secundaria y me dediqué a ayudar a mi mamá a los quehaceres del hogar. Entre mi mamá y yo atendimos la casa, pero desde que llegamos a esa casa, yo sentía miedo mirar hacia la huerta, especialmente por las noches. Se veía tan oscuro y tétrico. Se me ponía la piel de gallina cada que cerraba la cortina de mi cuarto, porque mi ventana quedaba mirando a la parte trasera de la huerta, y así sentía ese miedo cada noche. Un fin de semana le avisaron a mi mamá que uno de sus hermanos estaba muy grave. La familia de mi mamá vivía en otro lugar lejos del pueblo, así que mi mamá viajó a casa de mi abuela, madre de mi mamá, y yo me quedé como la ama de casa. Mi mamá se iba a quedar una semana en casa de mi abuela materna, porque el viaje era largo. Bueno, después de 2 días de estar solos, mis hermanos, mi papá y yo, sucedió algo muy feo y aterrador. Esa noche, mi papá salió con sus amigos y nos quedamos mis hermanos Chuy, Pepe, Marco, Doris, Maite y yo. Después de cenar, cada uno nos fuimos a nuestra recámara. Me recosté en la cama, esperando que llegara mi papá, pero no supe en qué momento me quedé dormida. Ya muy de madrugada, me despertó un golpe muy fuerte en mi ventana. Me senté y con la luz de la lámpara de mi buró alcancé a ver una sombra que se encontraba afuera. Yo pensé que era mi papá y recorrí las cortinas,
pero casi me da un infarto al ver que se trataba de algo espantoso. Ahí estaba frente a mí. Parecía un hombre, pero solo tenía la mitad de su cara. Al verme, emití un sonido, como un lamento. Grité muy asustada. Salí corriendo de mi cuarto. Mis hermanos, muy asustados, salieron de sus recámaras para ver qué pasaba. Llorando les dije lo que había visto. Todos juntos nos quedamos en la sala para esperar a nuestro padre. Después de una hora llegó mi papá. Le contamos todo y se fue a revisar toda la casa, pero no encontró a nadie. Ya no volvió a ver esa cosa, pero de vez en cuando, por la madrugada, se escuchaba ese lamento que te provocaba un escalofrío. Bueno, sigo con la tercera historia. Después de unos años, conocí a quien ahora es mi esposo. Cuando conocí a Roberto, desde el primer momento me enamoré de él. Un muchacho sin vicios y trabajador. El único defecto era su familia, en especial su padre, que desde un principio me miró mal. No le gustaba para novia de su hijo, y menos para su esposa. Pero las cosas no fueron como mi suegro quería, y Roberto y yo nos casamos, con toda la desaprobación de su papá. Después de casarme con Roberto, su padre me hizo la vida imposible. Aunque Roberto no estaba de acuerdo con su papá, por ese motivo se distanció de él, porque no me respetaba. Recibí muchos maltratos por parte de mi suegro, pero lo peor de todo es que mi suegro se enfermó y falleció. Cuando lo estábamos velando en casa de su familia, me dieron ganas de ir al baño. Ya era de noche y el baño se encuentra en el patio de la casa. Me dirigí hacia allá. Me metí al baño y cerré por dentro. Les aclaro que la puerta solo se cierra por la parte de adentro. Cuando quise salir, la puerta no se pudo abrir. Era como si algo la empujara con fuerza. Me empecé a desesperar y de pronto escuché la voz de mi suegro que me decía que me fuera de su casa, que no me quería ahí. Su voz se escuchaba con enojo. A mí me dio mucho miedo, porque él ya no era de este mundo. Sentí un escalofrío, pero me armé de valor y le dije: Don Trine, yo no le hice nada malo. Vaya a descansar en paz. Y empecé a rezar. Poco a poco, la puerta se empezó a sentir más liviana y pude abrir. Pero no todo quedó ahí. De vez en cuando, por las noches, me jalan las sábanas. Yo sé que es Don Trine. Su odio hacia mí fue tan grande que no lo deja descansar en paz.